Aida Martés. Hoy les voy a hablar sobre mi semestral de Sociología, les voy a hablar sobre la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es la forma más común de demencia, un término general que se aplica para la pérdida de la memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren en la vida cotidiana. La enfermedad del Alzheimer es responsable entre un 60 y 80% de los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal de la vejez. Quiere decir que entre más años uno pase, no significa que vas a tener Alzheimer. Esta enfermedad más que todo tiene que ver con el afecto que tienen las neuronas en el cerebro. Es muy importante saber que las personas que sufren de Alzheimer casi siempre son mayores de 55, 60 y 65 años. Esto no es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad que con el tiempo se van deteriorando las neuronas de nuestro cerebro. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, o sea que se degeneren y mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de la disminución continua de habilidades de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento, comportamiento y cosas sociales que hagamos en nuestra vida cotidiana. Cuando una persona padece la enfermedad del Alzheimer, experimentan cambios microscópicos de ciertas partes de su cerebro que afectan los tejidos de nuestro cerebro y algunos nervios de nuestro cerebro. Para esto, el funcionamiento cerebral tiene una proteína que se degenera y va causando que las neuronas vayan perdiendo su estabilidad y vayan codificando diferentes niveles de toxinas, y esto acumula desechos tóxicos que nos pueden afectar todo el cerebro. Síntomas del Alzheimer. Los pacientes pueden presentar síntomas neuropsiquiátricos como depresión, apatía, ansiedad, agitación, alucinaciones o delirios, apareciendo de forma progresiva dependiendo del paciente. Las primeras manifestaciones son paulatinas y sutiles. Primeramente suele aparecer dificultad residentes para retener o pensar o preguntarse dónde dejaste algún par de cosas. Los problemas más relacionados con el lenguaje son uno de los síntomas más esenciales de las personas de Alzheimer. También tenemos dificultades en la concentración de razonamiento, complicaciones a la hora de llevar a cabo tareas complejas, confusión, incapacidad de reconocimiento, afasia, apraxia. También tenemos síntomas como lo que son la irritabilidad, desengaño, violencia y delirios. La enfermedad del Alzheimer cuenta con fases. Tenemos la primera fase, que también es conocida como la fase leve, que es donde la persona simplemente olvida dónde pudo haber dejado las llaves o dónde pudo haber puesto alguna cosa. Tenemos la segunda fase, que es la fase moderada, es donde la persona ya olvida lugares, olvida caminos, etc. Tenemos la tercera fase, que es la fase grave, donde la persona se vuelve agresiva, donde la persona quiere pelear, donde la persona tiene alucinaciones. Y tenemos la cuarta fase y finalmente la fase terminal, que es donde la persona mueren todas las neuronas de su cerebro y le ocasiona la muerte. Causas del Alzheimer. El Alzheimer se produce debido a la reducción y la producción cerebral de acetilcolina, que es un neurotraumatismo y cuenta como neurotransmisor, lo que provoca a un deterioro del rendimiento de la persona en las cosas que hace cotidianamente. Una de las causas más del Alzheimer es la edad, que se da más arriba de los años de 55, 60 y 65 años. También es el sexo, que estadísticamente, internacionalmente se ha dicho que son las mujeres las que permanecen más con Alzheimer. Tenemos la herencia familiar, que es cuando hereditariamente ciertas personas familiares pierden o tienen problemas en las neuronas del cerebro,
tenemos la parte del factor genético, que es cuando hay mutaciones en algún gen, y la parte de las placas, que son la beta-amiloide, que tiene fragmentos residuales de una proteína grande, que cuando estas se agrupan, hacen que haya elementos tóxicos en las neuronas y no permitan tener bien comunicaciones entre ellas. Los ovillos, que también son tóxicos en las neuronas y provienen de proteínas, y también los factores medioambientales que en este más que todo abarcan el tabaco. Las personas que fuman a la larga pueden también padecer de Alzheimer y es uno de los factores medioambientales más comunes. Tratamiento del Alzheimer. Si bien no existe una cura para el Alzheimer, los medicamentos para el Alzheimer pueden ralentizar o temporalmente la enfermedad del Alzheimer. Estos tratamientos no van a producir la cura de dicha enfermedad, pero pueden ser tratamientos antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsionantes. También algunos medicamentos que cumplen con lo dicho son la donepezil, galantamine, la memantina y la ribastigina. Son uno de los tratamientos que hacen que el Alzheimer más que todo como que se calme o se haga menos progresivo. La prevención. La recomendación de los expertos se centra fundamentalmente en dos puntos clave: la detección precoz de los primeros síntomas y ejercitar la memoria y la función intelectual. Además de mantener una dieta equilibrada y baja en grasa, protege frente al deterioro cognitivo. Quiere decir que las personas que hacen dieta o tienen bajo colesterol pueden prevenir mayormente lo que es la enfermedad del Alzheimer. Al igual las personas que no consumen ningún tipo de nicotina o que no fuman tabaco o personas que no tienen ningún acercamiento con lo que es el tabaco. La conclusión: muchas personas experimentan olvidos o retrasos leves de memoria que son parte del proceso normal de envejecimiento. Todos tenemos dificultad ocasional para recordar una palabra o algún nombre, pero es muy preciso recordar que mientras nosotros tengamos una dieta balanceada o no consumamos tabaco, hagamos actividades físicas diariamente, podemos prevenir el Alzheimer y no tenemos que confundir el olvido de una cosa pensando que es que tenemos la enfermedad. Por eso es muy importante exhortar a las personas a que sigan todos los pasos o todo lo que tiene que ver con la prevención del Alzheimer para así poder evitarlo y no poder lamentarse después. Muchas gracias.